Mauricio Salem, presidente del directorio de Ban Ecuador. Mauricio, bienvenido, un gusto tenerlo nuevamente en esta radio. ¿Cuánto dinero se ha colocado en créditos en Ban Ecuador, incluyendo los emblemáticos préstamos al 1% de interés y a 30 años plazo? Y también los del 5%. Gracias, Juan Javier, Pocho, Marisol. Ban Ecuador ha venido en la dinámica de entregar créditos a la base de la pirámide productiva a lo largo de este tiempo. Hemos entregado ya 269.543 operaciones, para ser exactos, hasta ayer, 1.116 millones de dólares, de los cuales el 65% está dirigido a mujeres. Esto es importantísimo señalar. El 65% de todas las operaciones de Ban Ecuador están dirigidas a mujeres emprendedoras, a mujeres rurales, a la joven mujer rural, a gente del campo, a empresarios, artesanos, y definitivamente hemos logrado una verdadera democratización del crédito, porque definitivamente hemos hecho de que el promedio por operación sea entre 4 a 6 mil dólares, lo que antes estos 1.000 millones hubieran servido para 100 beneficiarios. Hoy estos 1.000 millones han servido para 270.000 familias. Ahora, Mauricio, se evidencia la inclusión de las mujeres en el acceso a los créditos. ¿Cuál es el porcentaje de mujeres que han accedido a un crédito en Ban Ecuador? 65%, para ser exactos. De las 270.000 operaciones que hay, 176.369 operaciones son a mujeres. Hemos logrado la inclusión de la mujer dentro del ámbito financiero nacional formal. Esto ha permitido, y esto es importante señalar, que muchas mujeres que antes cobraban el bono, hoy hayan sido beneficiarias de un crédito de desarrollo humano para poder emprender y poder salir de esa dependencia. Hemos cambiado sustancialmente la razón de ser de la banca pública de desarrollo y hemos logrado en tan solo 22 meses darle el rostro humano, que el banco del tormento, en vez del banco de fomento, como digo yo, el banco del tormento que era antes, se convierta en un verdadero banco de apoyo, ¿no? Mauricio, buenos días. Un saludo cordial, gusto de verte. No porque eres mi amigo de muchos años, sino porque realmente lo que ayer puse en Twitter es realmente lo que veo, lo que siento, lo que observo. Ayer puse en un Twitter: actualmente Ban Ecuador está comenzando a ofrecer servicios similares a los de la banca privada, innovación de enorme beneficio a los usuarios. Tú vienes de la banca privada, fuiste durante muchos años gerente del Banco del Austro, básicamente, creo que en algún momento estuviste en la Corporación Financiera, pero esto de aquí te ha dado una visión de convertir una banca pública que estaba muy estancada en el criterio de banca pública. O sea, ahí un banco solamente para dar lo que tenía que dar y punto. Ahora yo veo que hay algunas herramientas de servicio muy similares a lo de la banca privada. Por ahí quizás en algún momento hay que fortalecer, ya quizás no te alcance o te toque a ti por tiempo, crear más sucursales, ese tipo de cosas. Pues entiendo que hasta cajeros automáticos ya van a tener o tienen. O sea, ¿cómo así esa iniciativa y cuál es el beneficio de estas nuevas herramientas estilo banca privada que en este momento ofrece Ban Ecuador? Gracias, Pocho, y gracias por el comentario. Definitivamente que, como te dije, tratamos de darle el rostro humano a una institución que era muy lejana a la gente. Antes se vendían los turnos para poder entrar a cobrar el bono de desarrollo humano. Les vendían 300 turnos afuera para poder accesar al banco, una barbaridad. Hoy, aparte del entregable cuantitativo que estamos haciendo, que estamos dándole a la gente, estamos dándole un servicio de calidad. Lo que indica, vamos a dejar una red de cajeros automáticos que algún momento... Eso no había antes. Sí había, pero algún erudito que vino a administrar el banco en algún momento decidió sacar los cajeros porque implicaba un costo para el banco y metió a los clientes del banco en la red natural de cajeros de la red transaccional que existe en cajeros automáticos, pero eso ahí tiene un costo de comisión cada vez que uno usa esos cajeros porque no son propios, y a la gente le dejó de interesar usar los cajeros. Hoy vamos a dejar cajeros automáticos, más o menos entre 35 y 50 cajeros. ¿En el país? En el país inicialmente, pero ya dejamos nuevamente ya la red conectada al banco para que los clientes tengan cajeros propios. Pero estamos complementando el tema de cajeros. La semana pasada nos aliamos, hicimos una alianza estratégica con una red de pagos nacional que tiene aproximadamente 20.000 puntos de venta y tiendas a nivel nacional. Hemos iniciado con 66 tiendas en 13 provincias. Esto es llevar el banco aquí cerquita. Se llama el
plan Aquí Cerquita, que es básicamente llevar el banco a los barrios del país para que la gente no tenga que trasladarse a las oficinas del banco, hacer filas en el banco, sino que aquí cerquita, en esa tienda, pueda hacer sus transacciones. Es una transacción que le permite cobrar el bono, es una transacción que le permite consultar saldos, es una transacción que le permite hacer depósitos o retiros hasta $300, que hace las funciones de un cajero mucho más funcional. Es decir, ya le evita primero el transporte público, irse a una oficina del banco, en la ruralidad ir kilómetros de distancia a una oficina del banco, va a tener el banco aquí cerquita. Y también sacamos la tarjeta Mastercard Internacional, que le permite al usuario de Banecuador, que antes tenía que ir a la ventanilla a retirar el efectivo para ir a hacer sus compras. Hoy ese cliente del banco tiene acceso a 5 millones de cajeros en el mundo, a 39 millones de puntos de venta en el mundo, puede hacer sus compras por internet, algo impensado hace 22 meses cuando el banco realmente era una kermés de circo, ¿no? Un oyente dice, Salem ha logrado integrar un equipo que ha manejado el banco como banco, haciéndolo eficiente y moderno, pero enfocado en la base de la pirámide productiva. Mauricio, buenos días, bienvenido a Punto de Orden, un gusto conversar con usted. Dentro de la meta, digamos, de estos préstamos 31 que se llaman, ¿no? Que era una gran promesa de campaña del presidente Lasso, ¿cuál ha sido el nivel de ejecución? Si bien son 1.000 y tantos millones de dólares y tantas miles de 217.000 personas, me parece que dijo, beneficiadas de estos créditos, hay una meta, ¿cuál es el porcentaje de cumplimiento de esa asignación de recursos, por un lado? Y por otro lado, ¿qué otro producto estrella o qué otro buen producto se ha desarrollado a través de Banecuador para el sector productivo que no responde a ese nivel de crédito que es de hasta $6.000? Gracias, Marisol. Sí, bueno, en el tema del crédito 1 por 30, nosotros hemos colocado ya casi $300 millones. Si hablamos del nivel de ejecución, este producto no existía antes, no existe en el mundo un crédito al 1%, es el crédito más barato del mundo y con el plazo más largo del mundo. Esto fue una promesa de campaña del presidente de la República que la implementamos en enero del 2022 porque hay una carpintería, una ingeniería financiera detrás, no es cuestión de decir salgo con el 1% porque se me ocurre. Como siempre digo, todo se puede hacer, siempre que haya la contraparte, porque tenemos que ser muy responsables en la administración de la institución. Es decir, en este sentido damos al 1%, pero hay un porcentaje que lo asume uno de los ministerios del ramo, de acuerdo al segmento al que lleguemos, porque el banco no puede perder, porque el banco maneja recursos del público. También nosotros en ese producto le podemos decir, tenemos un cumplimiento del 100% de lo que estaba previsto. Primer año fue 100 millones aproximadamente y superamos esa meta. Este año que está en curso, que sería el segundo año en producción del producto, ya nos acercamos a 300 millones, es decir, duplicamos la colocación del primer año. Eso quiere decir que el tercer año hubiéramos llegado fácilmente a 600 millones y el último año hubiéramos llegado a los 1.000 millones que fue la propuesta. Es decir, está encaminado el producto, está funcionando el producto, lo dejamos en plena vigencia y esto es un tema que se queda como legado por parte de la banca pública. Y con respecto a la colocación total, nosotros tenemos una cartera de crédito de 1.300 y pico de millones de dólares. Y nuestra morosidad en la colocación de esta administración, en su gran parte no supera el 6%. Cuando nosotros asumimos la administración, venía una morosidad histórica del 30%, lo que hace que nosotros hayamos colocado más, hayamos llegado a más manos, hayamos saneado más el banco y hayamos estado en una etapa de reestructuración, tanto de personas como de recursos, ¿no? Estábamos conversando con Mauricio Salem, presidente del directorio de Banecuador. Mauricio, hay organizaciones especialmente indígenas que quieren la condonación de las deudas con Banecuador y otras entidades públicas por más de $10.000. ¿Lo permitirán? Bueno, eso depende, mire, vamos a ver, el tema de la condonación es claro, la ley lo dice de que se puede, a ver, para ponerlo en contexto, el gobierno del presidente Rafael Correa, en el 2014, si no me equivoco, puso una prohibición expresa de condonación de deuda en la banca pública. Eso está sentado como prohibición expresa. ¿Por qué? Porque determinó en su momento que ese tipo de condonaciones lo que hacía era en el tiempo llevar a una liquidación forzosa de la institución pública que entraba en esta dinámica. En el 2021 se permitió nuevamente o se abrió una ventana para poder condonar deudas hasta $10.000. En la ley que pasó por el Ministerio de la Ley en la Asamblea en noviembre del 2021, se permite mediante decreto ejecutivo
condonar hasta $10.000 créditos productivos que sean irrecuperables de la banca pública. Para que se pueda llevar a cabo eso, tiene que cumplirse esas condiciones, que el crédito sea irrecuperable y que exista un decreto ejecutivo que lo permita. Pero ahí viene el tema. No es inviable condonar. La condonación no es mala per se. La condonación se puede dar siempre y cuando haya la contraparte. Es decir, si alguien toma la decisión de firmar un decreto para condonar deuda, tiene que tener los recursos para ponérselos al banco, porque el banco no maneja recursos públicos. No es que yo puedo coger y disponer de su cuenta de ahorros y donar su plata a Pocho. Yo no puedo hacer eso. Si yo quiero disponer de su plata para donársela a Pocho, yo tengo que coger y reponerle la plata a usted para que usted no me reclame. En ese sentido, si existen los recursos para que le inyecten al banco por $5.000, $6.000, $8.000, $10.000 de condonación, lo que implicaría $200 millones de impacto real al banco. En ese sentido, el banco puede hacer la condonación. Lo que no puede pasar es que alguien decida condonar y simplemente entregó la plata y ahí quedó, porque ese hueco no va a haber manera de poderlo recuperar, y en el plazo corto, mediano, vamos a tener un Banco Nacional de Fomento en liquidación de nuevo. Mauricio, una inquietud del público sobre la tarjeta de débito Ban Ecuador Mastercard. ¿Puede ser utilizada en el extranjero? Puede ser utilizada en el extranjero, de hecho... para cualquier consumo. Para cualquier consumo. Para un restaurante, lo que sea. Para lo que sea. De hecho, tengo un funcionario que justamente se encuentra de viaje consumiendo ahí en Europa, y ha mandado la foto de donde solo consume comida. Él es un poquito gordito, pero en todo caso hemos hecho las pruebas en todos tipos de negocios y definitivamente en todo donde acepten la marca de la tarjeta que tenemos nosotros, es perfectamente viable. El Pocho quiere sacar una tarjeta pero que la pague otro, dice. No. Aquí tengo un mensaje de un oyente, Ricardo Mantilla, dice: tuve una muy buena experiencia en el banco, hice un trámite para sacar un crédito de poco monto, pero un crédito para producción. Se tomaron 2-3 semanas, se presentaron los papeles, los documentos, y realmente la atención fue de primera y pude montar el negocio, lo dice Ricardo Mantilla. Así que parecería que ha habido un giro total en la atención. Eso me gustaría que hagas un comentario sobre este giro en la atención. Y lo otro, la gente identifica mucho, Mauricio, Ban Ecuador, ex Banco Fomento Agricultura. La gente piensa que el Ban Ecuador es básicamente para sembríos de arroz, de maíz, de trigo, de banano, de lo que sea. Y parecería que justamente en este giro del negocio, Ban Ecuador está estimulando mucho para lo que es producción urbana también, es decir, negocios en las distintas ciudades que no tengan nada que ver con el tema agrícola, alguien quiere montar un restaurante, un comedor, o alguien quiere montar cualquier otro tipo de negocio. Aparentemente hay la apertura para eso. ¿Pudieras explicarla? Definitivamente, y esto tiene una explicación, por si acaso, porque tiene esa percepción de ser un banco agrícola. Hace poco, hasta hace pocos años, por decisión del gobierno de turno, quien presidía el directorio de Ban Ecuador o del Banco Nacional de Fomento era el ministro de Agricultura. Entonces, eso en mi concepto muy personal es un error, no porque sea el ministro de Agricultura, sino porque el ministro de Agricultura va a propender a llevar el banco hacia lo que le resuelve su problema. Y lamentablemente, y tengo que ser claro, históricamente, los ministros de Agricultura usaban al banco como manguera para apagar incendios, y eso es lo que llevó al Banco Nacional de Fomento a liquidación. Hoy Ban Ecuador se maneja como un banco, es un banco común y corriente. De hecho, nosotros atendemos al sector pecuario, agrícola, como le dije hace un momento, el crédito de desarrollo humano, a la pequeña industria, servicios. Es un banco como cualquiera, tenemos que atender a todos los sectores, es un banco multitarget, y que principalmente atiende a la base de la pirámide productiva y principalmente atiende a la mujer ecuatoriana, que es quienes tradicionalmente han estado al margen del sector financiero formal. ¿Y cómo va el tema en razón de las tasas de interés para los créditos? ¿Están más o menos a la par con la banca privada? ¿Tienen ustedes una mejor tasa de interés? Y también, ¿cómo está la exigencia en la emisión de un crédito? Porque a veces la banca privada se restringe, obviamente es banca privada, es un poco, tú has estado en la banca privada, no es que es más cuidadosa, pero es un poco más exigente. De alguna manera Ban Ecuador tiene una finalidad de apoyo público, entonces no es que digo con esto de que irresponsablemente se obtengan créditos, pero hay un poco más de flexibilidad y hay una mejor tasa que la banca privada. Totalmente, la banca privada tiene un fin, que es obtener utilidades para poderle repartir a sus accionistas, que son los que invierten y corren el riesgo de la inversión.
En el tema de la banca pública no es lo mismo. Acá el beneficio debe ser para el ciudadano y por ende nosotros no buscamos ser una banca que genere ingentes utilidades, sino más bien que sea sostenible y que llegue a donde tiene que llegar. Entonces, sí, efectivamente nosotros en tasas no podemos estar al margen del mercado porque nosotros, como le dije anteriormente, Pocho, esto es un tema que a veces es complicado de poder digerir. Nosotros manejamos dinero del público y para poder captar dinero, poder fondearnos, tenemos que pagar tasas que sean tasas atractivas para el que va a hacer una inversión en una póliza de inversión, para el que va a abrir una libreta de ahorros. Tenemos que pagar las tasas de mercado. Y como pagamos las tasas de mercado, tenemos que cobrar las tasas de mercado, porque yo no puedo subvencionar tasas a menos que sea el producto del 1% que está subvencionado a través de los ministerios, o a menos que sea el del 5% que está subvencionado en el tema del Ministerio de Turismo, para efectos de que la parte que falta de interés, que es un interés subsidiado, subvencionado, como se llame, sea cubierto por alguien. Entonces, aquí tiene que haber una contraparte. No puedo regalar nada si no hay la contraparte. Correcto. Entonces, en ese sentido, para quien escucha que tiene el mito de que Banecuador es un banco agrario, por llamarlo de esa manera, y visto que la visión actual de Banecuador es más bien una visión de mercado, de ir a donde el mercado está, donde el mercado opera. En ese sentido, solo existen 2 líneas de crédito subvencionadas por el Estado. El resto opera como cualquier banco de mercado, de banco privado. Digamos. Opera como cualquier banco privado, pero con la visión social de llegar a donde la banca privada posiblemente no tiene el interés mayor por su nivel de riesgo. Eso es normal. No es que la banca sea mala ni sea buena. La banca tiene su razón de ser. Sí, es y un la negocio, razón de ser de unos es una y la razón de ser de otros es otra. Y en ese sentido, sí, efectivamente, hay esos créditos. Hay otros, por ejemplo, los créditos agrícolas sí tienen una subvención, por ejemplo, en lo que es el seguro agrícola, que hay un gran porcentaje del seguro agrícola que lo asume el Ministerio de Agricultura. Entonces también hay créditos que efectivamente, si bien en la tasa no son subvencionados, sí tienen una subvención en cuanto a las condiciones. Y lo más importante de esto, que a la final sí vale la pena indicar, es que en la colocación de esta administración, la colocación que hoy tenemos en Banecuador es entre 0 y 20 mil dólares, el 87% de la colocación. Es decir, casi 980 millones de dólares están colocados en créditos entre 0 y 20 mil dólares. Es decir, cambiamos esa visión de dar grandes créditos a grandes grupos que muchos de ellos incluso solo por amistades o relaciones llegaban a obtener el crédito, y hoy hemos llegado a esa base. Hemos democratizado el crédito, hemos incluido a la mujer, hemos incluido a quienes cobran el bono de desarrollo, le estamos dando un servicio de calidad, estamos llevando el banco al barrio, estamos dándole la tarjeta para que en el bolsillo tengan el banco, darle más mundo a los clientes de Banecuador y más Banecuador en el mundo, que eso ni en el Ecuador mismo existía hasta hace poco, y en ese sentido yo creo que estamos dejando un legado importante. Aplicación del banco, una aplicación móvil. Sí. Estamos en la fase final. La Superintendencia de Bancos ya tiene en su poder todo el proyecto y la estructura que hemos hecho, y en las próximas semanas, calculo yo, tendremos la aprobación para ya tener la aplicación móvil habilitada para hacer transacciones, lo que va a evitar muchísimo descongestión en el banco, muchísimo ahorro de recursos y básicamente hacer lo que hacen los bancos. Sondaría que estamos haciendo algo extraordinario, eso es lo que hacen los bancos. Lo que pasa es que la gente que venía a manejar los bancos era gente que vendía telas de muebles o vendía, yo qué sé, otra cosa que no era banco. Si yo voy a operar a alguien del cerebro, lo mato, pues yo no sé hacer eso. Entonces, en ese sentido, hay que poner a las personas adecuadas en los puestos adecuados. Red de cajeros estamos en el proceso ya para poderlos dejar implementados. Es una de las misiones que tengo hasta el mes de diciembre que dejamos el cargo. Dejar ya una red de cajeros implementado, la aplicación móvil implementada, ya montada la plataforma en esta alianza estratégica con esta red de pagos y adicionalmente dejar un banco totalmente en orden financiera, en orden de servicios y en orden de calidad. Ya, una última inquietud a propósito para Guayaquil básicamente. Tú tienes el edificio central que queda en la calle Panamá, entre Padre Solano y Roca, por ahí, el edificio principal. ¿Sigue funcionando el de la Tarazana? Sí. Ya, a pesar de que la parte posterior la convirtieron en parque, pero... es un parque que lo administra inmobiliario, ¿no? Ya, pero la parte anterior, digamos, esa sigue siendo el banco. Ese es el banco. Y mira, hay un local que yo creo que debe de reactivarse ese local, porque es un local bellísimo y sobre todo en un puesto estratégico. Hoy se podría decir que es la nueva
el nuevo sector financiero de Guayaquil, que es la Kennedy Norte, frente al Hotel Colón, están las instalaciones de Seguro Sucre y Seguro Rocafuerte que ya desaparecieron. Y eso está ahí, entiendo que está botado. Ahí podría funcionar también la sede de Ban Ecuador. Analízalo y de repente haz la solicitud para que quede esa sede. Sí, para la Ban verdad Ecuador. que no tenía conocimiento Está al lado del de banco, la está prácticamente al lado de un importante banco que tiene ahí un edificio y entiendo que hay 2 o 3 bancos por ahí cerca también. Habría que ver si ese terreno pertenece al Estado o pertenece a Seguro Sucre o si era alquilado. La verdad que no tengo idea, pero voy a averiguar. Creo que es propiedad de Seguro Sucre. Lo que sí es seguro que hasta diciembre no vamos a alcanzar a hacer absolutamente nada más allá de averiguar y poder hacer alguna solicitud si el estudio da para poner ahí o justificar ahí. Un pedido de un oyente, señor Salén, en la agencia Catarama no tiene oficial de pymes. Los créditos de esa área están parados. Ayuda. Ya, sí, pasa mucho en el país y hay que entender, en un cambio de gobierno la gente se comienza un poco a preocupar en el tema de estabilidad. El servidor público es complicada porque lamentablemente hay funcionarios nuevos buenos cuyo estatus se vuelve un poco inestable en cambios de administración. Pero en cambio hay otros que vienen de la antigua administración que son estables y no hay cómo moverlos. Entonces tenemos ahí un problema muy, muy serio, pero que hemos sabido administrar con mucha creatividad para que no afecte al core del negocio y poder aportar con el personal nuevo que es recursivo y que definitivamente ha dado este giro y este cambio al banco. Sin embargo de ello, hay gente que renuncia, se va a los gobiernos seccionales que recién tomaron posesión hace meses y eso nos ha pasado mucho, pero nosotros estamos en la dinámica de reemplazar y para reemplazar también nos gustaría ser mucho más inmediatos, pero nosotros somos manejados lamentablemente y es algo que venimos peleando y era una de mis metas hasta terminar la administración, de hacer que nos miren como banco. Lamentablemente la estructura pública nos mira como ministerios y al mirarnos como ministerios, nosotros para reemplazar una posición que no sea de libre remoción, esto es cargos de mandos medios o estos cargos de servicios, nosotros tenemos que hacer una solicitud al Ministerio de Trabajo durante los primeros días de cada mes para que durante el mes sea analizado y aprobado para el siguiente mes. Entonces yo me demoro un mes en reemplazar una posición. Esto es que si yo en una oficina tengo 3 cajeros y los 3 me renuncian a la vez, me quedo sin cajeros un mes. Esa es la realidad y eso es lo que estamos tratando de cambiar en lo que tiene que ver con banca pública, que sea vista como banco, porque un banco no puede funcionar sin gente. Muchísimas gracias a Mauricio Salén, presidente del directorio de Ban Ecuador.